asociadas a episodios de obstrucción del bronquio. Esto a los 3 años, a los 8 y a los 12 años. Fue seguido y diagnosticado como asmático en el hospital. Cada tanto lo seguían y le daban tratamiento para asma. A partir de los 13 años, este chico comienza a internarse y comienza a ir al hospital porque tenía un dolor agudo, punzante en el abdomen, y el diagnóstico con el cual egresaba era pancreatitis. Además, la madre comentaba que tenía antecedentes de un hijo que había fallecido a los 11 meses y que este niño que había fallecido tenía siempre episodios infecciosos respiratorios y cuadros diarreicos recurrentes. Bien, como ya eran muchos los ingresos, ya eran como 3 o 4 ingresos por pancreatitis, se le hizo el test del sudor, ya pensando en fibrosis quística. Acuérdense que tenía diagnóstico de asma. Y el test del sudor en 2 ocasiones dio 64 milimoles por litro. En 2 ocasiones dio dudoso, el de 2 del 2015, 1 de febrero y 1 de mayo del 2015. Tenía 44 milimoles por litro y 42 milimoles por litro. ¿Sí? Y el que tenía un positivo, que era del 2014. Entonces, como había uno positivo, uno no puede decir que un paciente con un test del sudor positivo no tiene fibrosis quística, no se puede descartar porque realmente hay uno positivo, ¿sí? Todo test del sudor mayor de 60 es positivo, eso para que lo sepan. Igual ya mismo lo vemos ya mismo vamos a ver lo que es el tema de la teoría. Y tenía una tomografía de tórax de otra institución que le informaba la presencia de bronquiectasias cilíndricas incipientes, bien incipientes. El cultivo de secreciones tenía como aislamiento Staphylococcus aureus. La espirometría tenía una incapacidad ventilatoria obstructiva leve, pero no tenía respuesta al broncodilatador. Acuérdense que para diagnosticar asma, generalmente nosotros tenemos que el paciente tiene incapacidad ventilatoria obstructiva, pero con respuesta al broncodilatador. Se descartaron otras causas de patología pulmonar y al examen físico este chico siempre presentaba sibilancias respiratorias aisladas bilaterales y no tenía signos de cronicidad. Acuérdense que nosotros vemos signos de cronicidad en el tórax, vemos que el tórax no esté con el diámetro anteroposterior aumentado, vemos también la elasticidad, ¿sí? Y otro de los signos que vemos es a nivel de las manos, que no haya acropaquía, que no haya uñas en vidrio de reloj. Y si hay algo de esto, nosotros decimos, este paciente tiene una enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Aquí están unos cortes tomográficos. La verdad es que las bronquiectasias son muy incipientes. Por aquí podríamos decir que tiene una, ¿sí? Pero la verdad es que no se ve mucho para la edad que tiene. Es decir, este chico ya tiene 13 años y tiene los pulmones bastante, bastante en buen estado, ¿sí? Porque otros chicos con fibrosis quística a esta edad tienen bronquiectasias saculares, múltiples bilaterales, ¿sí? Bien, bueno, el objetivo de esta clase es revisar e informar acerca de los aspectos fundamentales del paciente con fibrosis quística, enfatizando en las manifestaciones clínicas, los criterios diagnósticos y el tratamiento. Antes de comenzar, como este paciente tenía un solo test, antes de comenzar la teoría, este paciente tenía, acuérdense, un solo test del sudor positivo, por lo cual se le mandó a hacer el estudio genético y allí pudimos tener el diagnóstico, o sea que las pancreatitis eran por fibrosis quística, ¿sí? Con eso que les quiero dar a decir, o sea, con ese caso clínico, que no de la enfermedad de fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, es decir, que no solamente afecta a los pulmones. Hay chicos, a mí me ha tocado ver chicos que solo tienen sinusitis recurrente y que tienen fibrosis quística, otros que tienen pólipos nasales sin más signos y tienen fibrosis quística,
pero obviamente lo normal, lo común, no lo normal, lo común es ver pacientes que tienen infecciones respiratorias severas, ¿sí? Este paciente, la madre sí había tenido, de hecho por eso era diagnosticado como asmático, tenía más obstrucción que otra cosa, pero lo que llamaba la atención últimamente eran las internaciones por pancreatitis, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística, como les dije previamente, es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva caracterizada por disfunción de las glándulas de secreción exócrina. Es decir, todos los órganos que tienen glándulas de secreción exócrina se afectan. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas, el páncreas, a nivel intestino, el hígado, las glándulas reproductoras, todo lo que tiene una secreción hacia afuera, una secreción exócrina, está afectado. ¿Sí? Esta aquí es la enfermedad genética letal más frecuente en la niñez. La incidencia en la raza blanca, en los caucásicos, es de 1 cada 2.500 niños a 1 cada 3.000 recién nacidos vivos. Y en los no caucásicos, la población negra tiene una incidencia de 1 a 17.000, o sea, es mucho más raro, ¿no? En los chicos de raza negra y en los chicos del Medio Oriente. Allá se producen 1 cada 90.000 recién nacidos vivos. En Latinoamérica nosotros tenemos como incidencia 1 cada 6.000 recién nacidos vivos, en Chile 1 cada 4.000 recién nacidos vivos, en Argentina 1 cada 7.213 y en Ecuador, aquí hay un error, aquí no es 1 cada 1.200, es 1 cada 11.252 recién nacidos vivos, ¿sí? Aquí en la diapositiva, si ustedes ven, dicen 1 cada 1.000, pero no es cada 1.000, es cada 11.252. Doctora, no se puede ver las diapositivas, o sea, no creo que no está compartiendo pantalla. A ver, déjame ver. No están viendo nada, ni la tomografía, nada. No, y también creo que hay compañeros que están intentando entrar, que están en la sala de espera. Gracias, doctora. Primero admitir a los compañeros, ya entraron todos los que estaban esperando. Y déjenme ver si puedo compartir pantalla. Me avisan, ¿ya? Me avisan si les sale. Ahí sí. Ok. Están viendo todo, sí. Bueno, aquí está el caso clínico, que es el chico que les comentaba, de 14 años, que los primeros meses de vida tenía tos, tenía diarreas y que a los 3, 8 y 12 años estuvo internado por infecciones respiratorias y que a partir de los 13 años tenía pancreatitis recurrente, que el hermano falleció a los 11 meses por episodios infecciosos y por cuadros diarreicos agudos. ¿Sí? Aquí están los estudios que se le hicieron, 3 test del sudor, uno es positivo, que es este de aquí, por encima de 60, el resto son dudosos, una tomografía de tórax que informaba la presencia de bronquiectasias incipientes cilíndricas, un cultivo de secreciones con Staphylococcus aureus, una espirometría con incapacidad ventilatoria leve sin respuesta al broncodilatador. Se descartaron otras causas, el examen físico siempre silbaba, siempre tenía sibilancias, por eso estaba diagnosticado como asma y no tenía signos de cronicidad, ¿sí? El diagnóstico a este chico se le hizo por estudio genético porque para decir que hay fibrosis quística tenemos que tener 2 test de sudor positivos. Y como ustedes ven aquí, este chico solo tenía un test de sudor positivo. Estas eran las imágenes que según yo estaba mostrando, que no estaba mostrando, en donde lo que yo les decía es que es bastante buena la tomografía, o sea, no parece realmente de un paciente con fibrosis quística, para la edad que tiene, es muy atípico. Aquí se ve una bronquiectasia así como que nada, el signo del anillo en sello. Y bueno, nada, después habíamos hablado que el objetivo de la clase era que supieran un poco más acerca de la patología y que esta es una enfermedad del consumo
concepto de la enfermedad, es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva que se caracteriza por disfunción de las glándulas de secreción exócrina, ¿sí? Es decir, está alterada no solamente el aparato respiratorio, sino que están alterados muchos más órganos, entre ellos las glándulas sudoríparas, el hígado, el páncreas, el intestino, ¿sí? Los órganos reproductores. Básicamente eso era lo que habíamos hablado en cuanto a la epidemiología, que la raza blanca es la que tiene mayor incidencia, que en nuestro país teníamos uno cada 11.252 recién nacidos vivos, y que la supervivencia media, bueno, aquí nos habíamos quedado, la supervivencia media de esta enfermedad es de 5 años, hace 20 años atrás era de 5 años, ¿sí? O sea que si nos remontamos hace 20 años atrás, los niños que nacían con esta enfermedad morían aproximadamente a los 5 años, y que la edad media de mortalidad o de supervivencia actual oscila aproximadamente en los 30 años, ¿sí? Nosotros aquí en el Ecuador tenemos pacientes de 25, de 28, de 30 que están vivos. Asimismo tenemos pacientes más chicos que tuvieron un diagnóstico tardío, que murieron a los 12, espérenme un ratito, que siguen entrando chicos. Ya, ok. Bien, aquí ustedes saben que en Guayas tenemos 2 hospitales pediátricos, ¿no es cierto? El hospital Roberto Gilbert, que es donde yo trabajo, y el hospital Icasa Bustamante, que es el otro hospital de niños. Son los 2 sitios en donde se atienden este tipo de pacientes, ¿sí? Generalmente no se atienden en otro lado porque estos pacientes demandan de una medicación que es sumamente cara. Para que tengan una idea, la ampolla que usan una de las ampollas que usan diariamente para nebulizarse cuesta $240, la otra, que es la tobramicina, cuesta como 300, entonces no hay bolsillo que alcance, ¿sí? O sea, ni por más plata que tenga el padre, estos pacientes tienen que ser vistos en los hospitales porque no les alcanza para mantener, a veces ni para una ampolla, ¿no? Porque es una ampolla diaria con ese costo que les dije. Nosotros ahora tenemos aproximadamente 103 a 107 pacientes en los 2 hospitales, y bueno, esta diapositiva ya es vieja, es de hace 1 año o 2 años atrás, pero ahora en el hospital donde yo estoy hay 35 pacientes aproximadamente, ¿sí? Y 65 de estos pacientes se mandaron las muestras a España para hacerle la secuenciación del gen, pero ahora ya la estamos haciendo nosotros en el hospital y mandamos las muestras a Estados Unidos para secuenciar a estos pacientes, o sea, para hacerle el estudio genético. Bien. En cuanto a la genética y la fisiopatología, esta enfermedad, como ya les dije, es una enfermedad hereditaria que tiene la alteración principal en un cromosoma que se llama cromosoma 7, en el brazo largo específicamente de este cromosoma, aquí, ¿sí? Y las mutaciones están dadas en un gen específico que se llama gen regulador de la conductancia en la transmembrana de fibrosis quística, ¿sí? Gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Las siglas que están aquí son en inglés, de Cystic Fibrosis Transmembrane Regulation, y les digo esto porque van a escuchar esto en todos lados, digamos, probablemente después, ¿sí? Y porque el futuro está en esto, el tratamiento de esta enfermedad, el tratamiento reparador, los tratamientos que se supone que van a hacer que hasta cierto punto tenga cura esta enfermedad, tiene mucho que ver con esto. Entonces, por eso, digamos, está bien que les suene cuando ustedes escuchen esto, que sepan de qué se está hablando. Bien. Bueno, aquí tenemos, esta aquí es una célula normal, la primera, ¿sí? Y pasan los electrolitos de un lado a otro de la membrana. Así ven que el cloro, el electrolito pasa de un lado a otro de la membrana, como normalmente tiene que ser, ¿ya? El resto, estas aquí son clases funcionales, ¿sí? Todas estas son patológicas. ¿Qué pasó? Que cuando se comenzaron a estudiar las mutaciones, dijeron, a ver, este grupo de mutaciones no le funciona directamente
de la proteína. Entonces las vamos a clasificar como grupo número 1. A este número, a las números 2 es como que le funciona, pero no pasan hasta la membrana. Así, bueno, las otras llegan a la membrana, pero no salen, y bueno, así las fueron clasificando en grupos, ¿sí? Y hay 6 grupos diferentes. ¿Para qué sirve esto? Para lo mismo, para el tema de la medicación. Porque, por ejemplo, puede ser que la medicación que ahora está en boga actúe solamente para los de clase 1, para los de clase 2, para los de clase 3, ¿sí? Generalmente aquellos pacientes que tienen alteraciones clase 5, clase 6, son pacientes que no tienen mucha manifestación clínica, ¿sí? Por eso es importante hacer el estudio genético, porque si en el estudio genético a nosotros nos dicen, por ejemplo, tiene una mutación que es la 364910BCT, por decirles algo, ¿sí? Nosotros ya sabemos que ese paciente tiene una mutación que está en la clase funcional 5 y que va a tener generalmente manifestaciones clínicas más leves que aquellos que tienen mutaciones que están estandarizadas en la clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3, ¿sí? Bien. Bueno, con respecto a la herencia, como yo les había dicho antes, esta enfermedad se hereda de forma autosómica recesiva, ¿sí? Es decir, la mamá tiene que ser portadora y el papá tiene que ser portador. Los padres no muestran enfermedad, ¿sí? Por eso acuérdense que se hereda de forma autosómica recesiva, no dominante, ¿ya? Tienen que los dos padres, la mamá y el papá, ser portadores para poder tener un bebé con fibrosis quística. En cada embarazo existe la posibilidad de que el 50% de los hijos sean portadores, de que el 25% sea sano y de que un 25% sea enfermo, ¿sí? Perdón, de que un 50% sea portador, un 25%, sí les dije, creo, ya estoy mareada, 25% sea sano y 25%, este es sano, este es el enfermo, el niño con fibrosis quística, y estos de acá son los niños portadores igual que los padres, ¿ya? Entonces, eso sucede en cada embarazo. El papá le da el alelo, supongamos que el papá al niño enfermo, el niño enfermo tiene que tener los dos alelos alterados, el del papá y el de la mamá. El niño portador solamente lleva uno y el sano se ganó la lotería, no lleva ninguno, lleva este sano de la mamá y este sano del papá, ¿sí? Entonces por eso se dice que el 50% portadores, el 25% enfermo y el 25% sano, ¿sí? Y lo que se le dice siempre a los padres es que traten de no quedar embarazados. Ya si tienen un hijo con fibrosis quística, tratar de que la esposa no quede embarazada más, porque corre el riesgo de tener un niño con fibrosis quística en un 25%, ¿no? Bien. Entonces, la disfunción del canal de cloro en el epitelio respiratorio va a determinar una alteración en las secreciones bronquiales. ¿Qué va a pasar con esto? Va a aumentar la viscosidad y va a alterar el clearance mucociliar, es decir, la depuración. Acuérdense que la otra clase me parece que hablábamos, no sé si con ustedes o en neonatología, que nosotros tenemos cilios en todo el aparato respiratorio. Esos cilios lo que hacen es que tratan de que el moco pueda subir, ¿sí? Porque tienen movimientos los cilios. Entonces, empujan el moco hacia la parte superior. Pero estos niños, los niños que tienen fibrosis quística, tienen una alteración en el canal de cloro. Esas secreciones son más viscosas y son muy difíciles que los cilios la puedan empujar. Por esa razón tienen que usar mucolíticos todos los días. Estos niños presentan una triada clásica, presentan obstrucción del bronquio, el bronquio siempre se le cierra porque el bronquio está lleno de moco, ese moco espeso, ¿sí? Genera que presenten obstrucción del bronquio, siempre tienen inflamación y esto conlleva a que tengan infecciones recurrentes, ¿sí?
Por eso se dice que la tríada clásica es esta, es obstrucción del bronquio, inflamación del bronquio e infección recurrente de los bronquios. Bien, ¿cuándo debemos sospechar que tenemos a un paciente con fibrosis quística? Cuando tengamos una o más de las siguientes características fenotípicas, es decir, cuando haya enfermedad sinuso pulmonar crónica, sinusitis recurrente o enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Anormalidades gastrointestinales como diarreas o nutricionales como desnutrición, síndrome de pérdida de sal, azospermia y un hermano o hermana con fibrosis quística, ¿sí? Chicos, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar por dos razones, porque la clase es muy larga y porque no están todos, ¿ya? Entonces, probablemente los que, o sea, yo creería que por los chicos que no están, porque dicen que algunos no se pudieron conectar y todo lo demás, repetiría la clase, pero lo que sí le voy a pedir a alguno de ustedes es que me tome lista. Déjame ver, a ver. Yo los voy a ir nombrando y si alguno me va anotando, yo le agradecería mucho. No sé quién me quiere ir anotando a los que están, ¿sí? Puedo anotarle, no hay problema. Ya. Yulisa, ¿verdad? Sí. Ya, y le pasas a Víctor. A Víctor, ya listo. Sí, que justo Víctor no pudo estar conectado. Me dijo que no podía, me mandó ahí el print que no podía ingresar. Ya, ok. Entonces, bueno, anótate, Cortés Vázquez Yulixa, Álava Santa María Michelle, Cruz Briones Dara, Presente. Morales Vera Ariana, Presente. Delgado Andrade, ¿cuál es tu nombre? Delgado Andrade. Perdón, no te escucho. Wilson Eduardo. Ya, ok. Gabriel Ramírez. Presente. Paguay Julio. Presente, Miss. Hidalgo Justin. Presente. Reyes Rosemary. Presente. A ver. Vera Guadamuz, no sé si la nombré ya. Abrisa. No. Doctora Evelyn Anguieta. Evelyn Anguieta. Yo. Presente. Beli Gema. Beli. ¿Cuál? Beli Gema. Ah, ya. Brian, ¿cuál es tu apellido? No se te escucha el micrófono. Luna. Luna Brian. Arellano Barahona. Mónica. Bonilla Rivera Jenny. Cristian Armijo. Presente, Miss. Alison Cortázar, ¿es tu apellido, Alison? Sí, Miss, presente. Ventimilla Cobos. Ya. Presente. ¿Cómo es tu nombre? Gilaide. Morán Muñoz, Merlín. Presente, Miss. Ya. Ya están todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, No me nombró a mí. Claro, yo. 6, 7, 18, 19, 20. Solo tengo 20. Felix, falta yo.
Yo también. Sí, ya tengo todas. Ah, ya. Casi de Rayo Elixir. Andrés. Yolixa, falta Ruiz. A mí me nombraron, es que tengo problemas con el internet. Sí, a ver, También falta. los que están anotados, mi persona, ¿no? Santa María, Cruz, Morales, Delgado, Ramírez, Paguay, Hidalgo, Reyes, Vera, Evelyn, Anguieta, Vélez, Luna, Arellano, Armijo, Jenny, Allison, Ventimilla, Ventimilla, Cobos, Morán, Muñoz, Rocafuerte, Cáceres, Takure. Ruiz. Clara Reina. ya. Flores Mendoza. ¿Qué más falta, chicos? Ruiz Farías. Falto yo, doctora. Ya Steven te- Takure. Takure, sí te nombré. Ah, perdón, no lo he escuchado entonces. Te nombré, pero no sé si te anotaron. No, pero sí estuvo aquí. Arellano, a ver. Déjeme guiarme por los participantes que están conectados. A ver. Andrés Alvarado. Morales, Bonilla. Cristian, Armijo, Cruz Briones, Delgado, Evelyn Anguieta, Flores Mendoza. Flores Mendoza, Ruiz, Justin Hidalgo. Ay. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ya. 27. Sí, está bien. Gracias, Yulixa. Alicia, pasas a Víctor, por favor. Ya, ok. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. El jueves, para el que quiera, repetimos la clase de neumología, si es que ustedes gustan, y ver si adelantamos un poco, así dejamos hasta la mitad, porque es bien larga. Son, en el archivo que les voy a mandar, no sé si ya se los mandé, son 60 páginas. Entonces, yo creo que estudien de las diapositivas o el resumen que hagan, porque es bastante. Por eso presten atención, porque aquí sí salen algunas preguntas de examen, ¿ya? Bueno, chicos, entonces, Dios mediante, disculpen todo, la verdad es que cambiaron hoy otra vez todo el SIUC, ya había que bajar un archivo que estaba comprimido, todo un lío otra vez, y espero que ya no vuelva a pasar esto, ¿sí? Esperemos que para el día jueves esté todo en orden. Sí, ya vi el chat, ya la anoté. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos. We are heroes too.